Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a decir que sería casi la pregunta del millón, ¿con qué debo preparar los batidos de proteína? Me compro un suplemento de proteína, whey, por ejemplo, o cualquier otro, tanto si es origen vegano, que podría ser proteína de soja, de arroz, de guisante, o como os digo, el más frecuente, que podría ser el suplemento de suero de leche, el whey. ¿Y ahora qué hago con él? ¿Con qué lo preparo? ¿Con agua o con leche? O con otras bebidas, diría yo, que también se podría preparar. Bueno, la principal diferencia o los principales ingredientes que se suelen utilizar serían el agua y la leche. ¿Qué diferencia tenemos con cada uno de ellos? Porque podemos pensar, pues un día me apetece con agua, hago con agua, otro con leche. No, depende de cómo lo preparemos, podemos tener pues características particulares, especiales a la hora de preparar nuestro batido de proteínas, que estoy hablando de batidos de proteínas elaborados con suplementos de proteína. Ya sabéis que muchas veces os digo que preparéis vuestros propios batidos también en casa. Bueno, en este caso cogemos un recipiente, nuestro cacito de proteínas, que suelen ser aproximadamente unos 25 gramos la dosificación, y lo voy a preparar con agua, ¿vale? Si lo preparo con agua, le añado cero de todo. Quiero decir, lo único que hago es disolver ese polvito, ese suplemento de proteínas, y al mismo tiempo mejorar también la hidratación, de manera que no añado ni calorías, ni proteínas, ni sabor, ni nada más a mi batido de proteínas. Sé exactamente lo que me estoy tomando. Si yo le añado leche, le estoy añadiendo otros componentes que serían los propios de la leche. Y aquí tendríamos varias opciones. Tendríamos, evidentemente, la leche entera, en la que estoy aportando, además de un extra de proteínas, que podrían ser pues, por cada 250 mililitros, alrededor de unas 7-8 gramos extras de proteínas, es decir, en lugar de 25 me estaría poniendo en 30 y algo gramos de proteína. Además, le estoy aportando la grasa de la leche, cierta cantidad de hidratos de carbono y calorías extras. Es decir, le estoy aportando un extra a mi cacito de proteínas en polvo. Es decir, tengo dos bebidas o dos suplementos totalmente diferentes. En el caso de utilizar la leche, puedo jugar sobre todo con la cantidad de grasa, es decir, puedo reducirla si utilizo leche desnatada, pero mantengo esos hidratos de carbono que son similares en cualquier tipo de leche. Tengo intolerancia a la lactosa, ojo, porque en este caso igual ya no es tan conveniente que utilicemos el whey, debemos testarlo si nuestra tolerancia nos permite o no. Si queremos utilizar leche, podríamos utilizar también leche sin lactosa, que contiene las enzimas que rompen esa lactosa en sus componentes más pequeñitos y evitamos también esas molestias. Sabéis, que os lo acabo de decir también, que existen otros tipos de suplementos que no provienen de la leche y por lo tanto también los podríamos utilizar, y en ese caso, ¿qué utilizaríamos? Pues por ejemplo, una bebida vegetal. Si quiero favorecer el aporte de proteínas, la bebida vegetal de soja es probablemente la que más proteínas me va a proporcionar. Así que cuando hablamos de leche, vamos a poner matices, ¿no?, a esa leche que añadimos en la elaboración de los batidos. Vale. Y ahora vamos a ver el efecto
que se producen en el cuerpo de los deportistas, o mejor dicho, en qué momento nos puede interesar más utilizar el agua como bebida reponedora, vamos a decir, o de reconstitución de ese suplemento de proteínas, o cuando nos puede interesar más utilizar la leche. Bueno, aquí hay algo que os lo he dicho un poco de pasada, el sabor. Hay veces que los suplementos de proteínas causan cierto rechazo por su sabor. Si yo utilizo agua, ese sabor es el que tenga la proteína en polvo. Si yo utilizo leche, matizo en cierta manera ese sabor y muchas veces la tolerancia es mejor. Y me diréis, pues sí hay proteínas de todos los sabores, sí, pero esos sabores no son muchas veces naturales. Revisar las etiquetas porque igual estamos añadiendo algo totalmente innecesario. Igual si yo me compro las proteínas con sabor a cacao, no estoy añadiendo cacao y es mejor que le añada yo el cacao, que tiene muchísimas propiedades beneficiosas. Es decir, ahí ya estamos añadiendo más ingredientes, ¿no?, para jugar con el sabor, pero ojo con esos sabores, a veces sabor a tarta de fresa. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues que tarta de fresa no lleva ese suplemento de proteínas, así que ojo con esos sabores, que también los podemos mejorar fácilmente en casa. Cuando queremos conseguir un objetivo en el rendimiento deportivo, podríamos decir que podemos asociar en la preparación también de esos batidos de suplemento de proteínas. Por ejemplo, si yo estoy en fase de pérdida de grasa, en fase de definición, por ejemplo, de mi masa muscular, me interesa más reducir la cantidad de grasa que estoy aportando a través del batido y también la cantidad de calorías. Si yo reconstituyo las proteínas con agua, me puedo quedar pues alrededor de unos 100 algo kilocalorías por cada vaso o por cada cacito de proteínas. Sin embargo, si yo las reconstituyo con leche, me pongo en el caso la leche entera, que sería pues con toda su grasa y todos sus componentes, estaría duplicando la cantidad de energía que me proporcionan esos batidos de proteínas reconstituidos con leche. Por lo tanto, si estoy en fase de definición, probablemente me interesa más reconstituirlos con agua. Evidentemente siempre tengo que valorar el total de mi dieta para saber exactamente cómo me interesa más, ¿no? Pero si lo comparamos uno con el otro, menos contenido calórico, evidentemente mucha menos grasa, prácticamente nada, en el caso de la reconstitución con agua. Si yo estoy en etapa de volumen, tengo mayor cantidad de proteínas con la misma bastante más sensación de saciedad, con la misma cantidad de batido. ¿Por qué os digo esto? Porque a veces es muy difícil consumir más cantidad, aumentar las raciones. Por lo tanto, en una misma ración tengo más nutrientes de los que me ayudan también a aumentar o a mejorar la masa muscular y a mejorar el aporte de energía. Por lo tanto, en esos casos me puede interesar mucho más utilizar la leche o un lácteo, podría ser el yogur también. Yogur y un poco de agua me hacen el mismo efecto que la leche, pero a veces favoreciendo la digestión, ya que el yogur podríamos decir que es un poco como la leche predigerida, ¿no? Favorecemos también ese proceso de digestión que a algunas personas, bueno, pues la leche pues les cuesta un poquito más digerirla. Como os he dicho al principio del vídeo, también podemos utilizar otros líquidos para reconstituir nuestros batidos de proteínas. Por un lado, si seguimos con la versión acalórica, es decir, que no nos aporte verdaderos nutrientes, pero sí otras sustancias que el agua no contiene, como pueden ser sustancias bioactivas con acción antioxidante, podríamos utilizar, por ejemplo, infusiones de té verde.
o cualquier tipo de infusión que nos pueda ayudar también a darle pues el sabor que a nosotros nos gusta. De esa manera, si no le añadimos evidentemente azúcar ni ningún endulzante, también estamos favoreciendo esas sustancias o ese aporte de sustancias bioactivas, que como os digo, nos interesan especialmente aquellas que tienen acción antioxidante. Si nos ponemos en la parte calórica, bueno, pues ahí hemos visto también cómo cambiar la leche, por ejemplo, por un yogur. Podría utilizar también kéfir, podría utilizar pues otras bebidas, como por ejemplo las bebidas de reposición, una bebida isotónica a la que después le añado también esas proteínas en polvo. Es decir, posibilidades tenemos muchísimas, al igual que para darle sabor, el sabor que nos guste a esos batidos de proteínas. Es tan sencillo como utilizar, por ejemplo, algún aceite esencial o alguna esencia, la esencia de vainilla, una gotita, podemos utilizarla nosotros en casa. Os vuelvo a insistir, revisar también las etiquetas de los suplementos que compráis, por ejemplo, con sabores, porque muchas veces tienen ingredientes que podemos evitar con muchísima facilidad. ¿Qué es lo mejor, podríamos decir, de utilizar el agua? La comodidad. Puedo preparar mi bebida o mi batido de proteínas en cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier momento, porque el agua la tengo siempre disponible. En el caso de la leche necesito frío para conservarla, por lo tanto ahí tendríamos también pues esas diferentes opciones a la hora de reconstituir las proteínas en polvo. Y os recuerdo que los batidos de proteína en polvo no son imprescindibles, pero sí pueden resultar muy útiles en ciertos momentos de la vida de los deportistas, y en algunos casos pues nos ayudan a mejorar el aporte de aminoácidos. Pero insisto, primero debemos valorar bien la dieta, primero debemos tener un aporte a través de los alimentos que complementamos en caso necesario con el aporte a través de los suplementos. Y ahí ya habéis visto pues, las diferentes formas de preparar esos batidos con suplementos de proteínas. Evidentemente que el gusto de cada uno también influye bastante a la hora de elaborarlos de una manera o de otra. Lo importante, el total de la dieta más los suplementos, porque si no, pues podemos obtener beneficios diferentes a los que estamos esperando, que a veces pueden no ser tan beneficiosos. Imaginaros que estamos buscando un proceso de aumento de masa muscular y definición y estamos consiguiendo un aporte extra de energía que no nos lo permite. Valorar, como os digo, el total, incluir absolutamente todo lo que se ingiere, aunque penséis que es una tontería y que solo me he tomado un par de traguitos de una bebida isotónica. Tiene energía, así que también hay que calcular el aporte que nos produce en el total de la ingesta. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.